Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Seguimos aquí con el aclamado curso de geometría diferencial. Realmente aclamado es el primer vídeo porque los otros son un poco más frikis. Pero bueno, hoy voy a daros por fin la noción más general del espacio tangente. Os dije que quería daros tres visiones. En el primer vídeo os conté la visión algebraica del espacio tangente. Esto es, a cada punto de un espacio no lineal, de una variedad diferenciable, le asociamos un espacio lineal, un espacio vectorial, que es el espacio tangente. Pero hay otras dos. Bueno, esa visión que os di, es verdad que estaba restringida al caso de variedades sumergidas, o sea, variedades diferenciables vistas como subconjuntos de un RP que son localmente difeomorfos a un RN, ¿vale? O a un HN, a un semiespacio. Y os dije que esa definición a nivel teórico es bastante restrictiva, bastante tampoco, realmente, porque hay muy pocas variedades con las que vayáis a manejar la inmensa mayoría de los que estáis viendo estos vídeos, que no sean Hausdorff y segundo axioma, con la topología natural que tenga. Entonces, si son Hausdorff y segundo axioma, es lo mismo. Pero, porque como quiero construir un marco más general, por si a alguno le sirve para algo, si veis que eso os complica mucho la cosa, pues tirad por localmente difeomorfo, trabajad con variedades sumergidas y solo ved la primera parte de este vídeo porque la segunda realmente es útil cuando trabajamos en variedades no sumergidas, o sea, en una variedad diferenciable como la que llevo definiendo en este curso, aunque también he presentado la otra definición. Bien, entonces hoy este vídeo ya lo había grabado, pero me he dado cuenta de que estaba como una regadera. Quiero decir, ayer lo grabé bien cansado, lo he estado viendo un poquillo lo que he grabado y me he dado cuenta de que, sobre todo la segunda parte, como es un poco más abstracta, me gustaría tratarla en detalle y después de hacer un vídeo de prueba, pues creo que es mejor que lo cuente ahora todo más sintetizado porque esa es otra. Estos vídeos los suelo contar un poco sobre la marcha. Si hay alguna cosa así un poco más complicada, pues me la miro un poco por encima y lo cuento porque tampoco tengo más tiempo. Pero claro, ya habiendo hecho un vídeo previo, pues sale todo más fácil. Bueno, entonces, lo prometido es deuda primero y sin alargarme mucho, voy a presentaros la segunda visión que os había dicho. La primera es la del algebrista, ¿vale? Las he decidido ordenar así. La segunda, la visión del... Bueno, voy a poner, para que no haya problemas de género, la visión de la física. ¿Y por qué es la visión de la física del espacio tangente? Bueno, por supuesto, son tres definiciones independientes las que voy a dar. Esta también es para el caso sumergido, ¿vale? Entonces, claro, tenéis que comprobar vosotros, no lo voy a hacer yo, porque es que si no esto se me va de madre, que estas definiciones son equivalentes, ¿vale? Es decir, que realmente es el mismo objeto, el que estamos describiendo aquí. ¿Y por qué visión de la física? Porque ahora vamos a reinterpretar el espacio tangente como un espacio de velocidades, ¿vale? Realmente se puede hacer una construcción más general que con un poco de suerte haré en otro vídeo, que es la del fibrado tangente, ¿vale? Que es otra variedad diferenciable que se construye a partir de la variedad diferenciable que tengo y el espacio tangente en cada punto. Y eso realmente nos dará, ya lo veremos, un campo de velocidades. Es decir, ahora vamos a reinterpretar el espacio tangente y dices, velocidades, estás hablando de cosas abstractas, matemáticas. Bueno, ahora os lo traduzco y lo vais a entender. Y en el caso de variedades sumergidas, hombre, pues está claro. Claro, velocidades, ¿en qué sentido? Bueno, en física, en mecánica clásica, ¿verdad? ¿Cómo se define la velocidad de una partícula? Bueno, pues una partícula, yo digo que está representada por un vector de tres componentes que dependen del tiempo, ¿verdad? A este vector lo puedo llamar o x gorro de t o r de t, ¿no? Los físicos le ponen aquí esta flechita y dices, oye, la velocidad es la derivada temporal de esto. Los físicos le ponen un puntito, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un análogo. Entonces, ¿esto realmente qué es? Se le quito los puntos. Esto es una curva en R3, ¿de acuerdo? ¿Por qué es una curva? Bueno, habría que ver qué es localmente difeomorfo y todo el rollo, ¿vale? Si no, es verdad que esto puede que tenga autointersecciones y no sea una curva diferenciable en el sentido que hemos definido. Pero no hay problema porque podríamos pillar a trozos y salvo singularidades que pueda haber como esas autointersecciones, o sea, que haga una cosa así, pues naturalmente será una curva diferenciable o al menos será una curva diferenciable a trozos, ¿sí? Y entonces en ese sentido esto va a ser localmente difeomorfo a la recta.
con lo cual realmente la trayectoria de una partícula es una curva en R3. Claro, en R3, pero en física también solemos poner los físicos ligaduras. ¿Eso qué quiere decir? Pues en mecánica es típico que, bueno, vale, tienes una partícula en R3, pero que vive condenada a moverse en una mesa. Entonces le metemos una ligadura que es que la partícula está en un plano, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, cargarnos esta coordenada. O yo qué sé, una partícula que se mueve en una esfera, ¿no? Por ejemplo, tú moviéndote por la Tierra, suponiendo que la Tierra es una esfera, ¿no? Cosas de físicos, en fin. O de topólogos incluso, entonces la Tierra sería un cubo. En fin, sin enrollarme demasiado. Tengo que definir lo que es una curva en una variedad. Y esa definición que voy a dar sí que aplica también a las variedades en el sentido más amplio que he definido en esta serie de vídeos. Y la vamos a usar después. Entonces vamos a dar una pequeña definición brevísima y dices, curva en una variedad. No te bastaría decir que es una variedad diferenciable de dimensión 1 contenida en tal. Es lo mismo en realidad, pero para matizarlo decimos que... A ver cómo enuncio yo esto. Una curva diferenciable. Una curva diferenciable en una variedad diferenciable M es una aplicación diferenciable, y esto ya sabemos lo que significa, ¿vale? Una aplicación diferenciable alfa de I, bueno, vamos a ponerlo así, de I en M, donde I es un, I es un abierto conexo de R, es decir, es la generalización de un intervalo. No puede ser toda la recta, puede ser, yo que sé, 0 infinito, ¿vale? O puede ser un intervalo tipo, yo que sé, AB, donde A y B pueden ser infinitos o pueden ser finitos, o sea, sin problema, pero no dos intervalos, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, como es más cómodo, diremos que esto es una curva diferenciable en una variedad diferenciable, ¿de acuerdo? Y entonces, a priori, en esta definición, pues parece que podría haber autointersecciones, ¿vale? Entonces, no es exactamente lo mismo, porque, fijaos, si yo pinto una superficie, ¿no? Yo podría definir una aplicación diferenciable que me parametrizase este lazo, ¿no? Desde un intervalo conexo, a priori, ¿no? Yo podría pensar, pillo esto, lo estiro, lo doblo y se perdería la diferenciabilidad. Desde luego ya no sería inyectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues salvo en un número finito de puntos que serían estas autointersecciones, sí sería una variedad diferenciable, ¿vale? Pero en general no es lo mismo. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Es una definición un poquito más general, una mijina, nada más. Bueno, eso es una curva diferenciable en una variedad. Y os he hablado antes de velocidades. Bueno, pues dada una curva en una variedad, y ahora esta definición que voy a dar sí que es exclusiva de las variedades sumergidas, luego la definiremos usando una abstracción para las variedades no sumergidas, que es la velocidad de la curva en un punto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, bueno, llamamos velocidad de la curva alfa en el instante, esto es notación nada más, T0, que pertenece al intervalo donde está definida, a, bueno, si entendemos que alfa de t es una correspondencia, fíjate, y esta es la ventaja de estar sumergido, como ahora la variedad es un subconjunto de RP, ¿vale? Entonces, las coordenadas, bueno, perdón, sí, bueno, pues esto va desde un punto del intervalo a un punto que está en RP, con lo cual esto tendrá una forma alfa 1 de t hasta alfa p de t, ¿de acuerdo? Ahora veremos que a partir de una curva diferenciable se puede obtener otra cosa, y estas definiciones, bueno, esta no. Esto voy a matizarlo aquí, en el caso sumergido, ¿vale? El concepto de curva diferenciable nos vale en general. Obviamente, esto que he puesto aquí también, y esto de aquí, bueno, ya se ve explícitamente que es el caso sumergido. Bueno, entonces,
Claro, lo bueno es que tengo una curva que, yo qué sé, la curva pues está en una variedad diferenciable, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. El cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿vale? Eso es, yo pinto en R3, ¿de acuerdo? Este cilindro, que se extendería hasta el infinito y tal, porque no lo he limitado, y la curva parametrizada de la siguiente manera: alfa de t igual coseno de t, seno de t, t. Si os fijáis, claro, fijo en un t y esto sería como una circunferencia. Bueno, esto ya lo he hecho en mis vídeos de física, ¿no? Y esta t sería como una velocidad en el eje z. O sea que esto es una hélice. Bueno, y fijaos, esto está aquí, ¿no? Es inmediato. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Verifica esta ecuación, entonces vive en el cilindro. Entonces aquí tendría mi variedad m, ¿de acuerdo? Y aquí tendría mi curva, que en este caso sería, bueno, pues una hélice alfa de t. La hélice está metida en el cilindro, pero como el cilindro está metido en RP, en R3 en este caso, pues tengo aquí sus tres componentes. Aunque el cilindro tenga dimensión 2, me salen 3 coordenadas para la curva porque vive en R3, ¿de acuerdo? Entonces, también se podría dar una expresión, que ahora lo veremos, que es la expresión local, con 2 componentes. Y entonces, gracias a esto, pues es muy fácil definir la velocidad de una curva. ¿Cómo la vamos a definir? Como la definimos en física, llamamos velocidad de una curva en el instante t0 en el instante t0 que pertenece al intervalo, lo siguiente: alfa prima de t0, que es, bueno, podríamos o ponerlo explícitamente con la definición de derivada, o sencillamente el vector columna formado por las derivadas. Claro, fijaos, estas son funciones de variable real, ¿no? Porque esto es un número real, o sea, cada componente es una función que va del intervalo a R, es decir, son funciones de una variable, de las de análisis de primero. Entonces, claro que sabemos lo que es la derivada de alfa 1 en un tiempo, y claro que sabemos lo que es la derivada de alfa p en un tiempo. Entonces no hace falta poner esto efectivamente, pues sería el límite cuando t tiende a t0 de lo que queráis, ¿no? De el vector alfa de t menos alfa de t0 entre t menos t0, si queréis, si os hace ilusión lo podéis poner así, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué es la velocidad de una curva? Bueno, como la curva es un vector, ¿de acuerdo?, de funciones de una variable, pues es derivar componente a componente, y eso me da la velocidad. Y tiene una interpretación geométrica inmediata, ¿no? Bueno, en una dimensión, la derivada que me da, pues la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿no? Pero en una dimensión estoy ya en la propia recta. Entonces, realmente, cuando vosotros halláis la derivada de una curva, os está dando lo que sería la velocidad tangencial, ¿de acuerdo?, en este caso a la trayectoria, es decir, os está dando los vectores tangentes. Y esto, entonces, claro, ¿cómo definimos ahora el espacio tangente? Bueno, fijaos, voy a dar otra definición, que es lo que llamamos expresión local de la curva, dado una parametrización, y es que, claro, vamos a aprovechar que además la curva está metida en la variedad. Y entonces, dada una parametrización, UFI, llamamos expresión local de alfa en UFI a la curva siguiente. Bueno, como no me acuerdo, para no andar en líos, vamos a hacer un dibujito, ¿vale? Aquí tengo M, ¿de acuerdo? Aquí tengo en M mi curva alfa de t, ¿vale? Esta curva viene de un intervalo de la recta, ¿vale? Vía alfa. Pero la parametrización, bueno, M se va a poder parametrizar, ¿de acuerdo? M se va a poder parametrizar a partir de unos abiertos de Rn, y estos abiertos me elevan a abiertos de aquí vía phi, y aquí tendríamos phi de u. Entonces, claro, ahora sale pues una flecha verde inmediata. Ahora quiero hacer una curva que vaya de este intervalo a esto azul. No sé si se ve. Voy a pintar lo azul un poco más arriba, porque es que creo que aquí ya no se ve. ¿Vale? Entonces, ahora voy a poderme hacer una curva que ya esté metida en un abierto de Rn, no en un conjunto arbitrario, que es la variedad.
Y eso va a tener, cuando trabajemos con variedades no sumergidas, pues ventajas, porque la variedad es un conjunto en general, no está metido en ningún RP. Entonces, claro, puedo hacer aquí una flecha y digo, oye, ¿cómo voy ahora de I a U? Bueno, pues para ir de I a U vamos por el otro camino. Alfa, y ahora tendría que ir para atrás. Fijaos que aquí no me hace falta para nada que la curva sea inyectiva, porque la parametrización lo es, por ser un difeomorfismo. Así que ya lo tengo. La curvita verde sería alfa compuesto con phi inverso. No sé si se ve, lo voy a pintar aquí. Alfa compuesto con phi inverso. Entonces, ¿qué es la expresión local? La expresión local es alfa compuesto con phi inverso, que es una curva que va del intervalo a un abierto de un Rn, bueno, o de un Hn, o de un semiespacio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la expresión local de una curva. Fijaos, voy a poner un ejemplo. En el caso de antes, el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? ¿Cómo se puede parametrizar el cilindro? Pues muy fácil, con phi de u v igual a coseno de u, seno de u, ¿vale? V, ¿vale? Podéis comprobar que esto es una parametrización del cilindro, por lo menos en un entorno. Y entonces, ¿qué pasa con la curva? La curva era una curva alfa de t, que era coseno de t, seno de t, t. ¿A que sí? Pues ahora, ¿cuál es la expresión local? La expresión local, lo voy a pintar aquí, sería phi inverso, alfa compuesto con phi inverso, que dependerá de t, y ahora es meter alfa de t aquí como punto, ¿de acuerdo? Perdón, es volver para atrás con esta parametrización con alfa de t. Y bueno, podríamos aquí liarnos con las inversas, pero se ve claro que la u tiene que ser t y que la v tiene que ser t. O sea que esto me tendrá que devolver una curva u de t, v de t, ¿vale? Que será la que, si le meto la phi, me devuelve la alfa. Y esta curva u de t, v de t, pues se ve claro que es la tt. En efecto, si hago phi de tt, esta es la expresión local que me sale. Me sale coseno de t, seno de t, t, que es precisamente la parametrización de alfa de t. Entonces, cuando trabajemos con variedades no sumergidas, nos va a ser mucho más útil trabajar con la expresión local, ¿vale? Bueno, mucho más útil, es que no vamos a poder hacer otra cosa, porque esto a priori no va a estar metido en ningún RP, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿dónde he puesto el borrador? Porque me puede ser útil, lo tengo por aquí atrás, ¿no? Bueno, pues ahora, con esta definición, ya os voy a definir la forma física del espacio tangente. Insisto, esto sí, para variedades sumergidas. Y vamos a hacer el análogo para variedades no sumergidas, que va a ser la visión del analista, y ahora os explico por qué lo llamo así. Bien. Entonces, en primer lugar, ya está todo lo que necesito, ¿no? Dada una variedad diferenciable sumergida, vamos a poner, M, y dado un punto en M, defino el espacio tangente a M en P como el conjunto siguiente. El conjunto de vectores de RP, y esto sabemos lo que es, porque RP es un espacio, una variedad sumergida en RP, ¿vale? El espacio en el que está sumergida. Por ejemplo, una superficie, pues estos serían vectores de R3, ¿no? En el cilindro serían vectores de R3. Claro, que sean velocidades de curvas que pasen por P en ese instante. Bueno, pues son vectores de RP tales que existe alfa, bueno, primero, existe epsilon mayor que 0 y existe, para ponerlo con rigor, y ahora veis por qué lo pongo así, existe alfa de menos epsilon epsilon en M, curva diferenciable, en M, ¿vale? ¿Por qué lo estoy definiendo así en el intervalo menos epsilon epsilon? Simplemente por una razón estética. Si no, tendría que poner existe una curva diferenciable y existe un instante de tiempo tal que pasa esto. Pues esto es equivalente y esto queda más bonito, ¿no? Y luego para otras cosas de notación, pues nos queda más bonito. Entonces, da igual, sin pérdida de generalidad, puedes suponer que el intervalo generalizado es menos epsilon epsilon. Si no, me llevo una transformación, siempre hay difeomorfismos de la recta en cualquier intervalo, ¿vale? O de cualquier abierto conexo de la recta, en esto siempre va a haber difeomorfismos. Entonces,
le hago una traslación, una dilatación, da igual, lo puedo suponer sin pérdida de generalidad. Es decir, ¿quién es el espacio tangente? Son las velocidades de curvas que pasan por ese punto. Son los vectores en RP para los que existe un epsilon y existe una curva definida en menos epsilon, epsilon, tal que alfa en 0, ¿vale? Pasa por P, ¿vale? Para los que existe una curva que pasa por P, una curva en M que pasa por P, y la velocidad alfa' en 0, en el sentido que he definido antes, es exactamente V. Entonces, ¿quién es el espacio tangente a la variedad en un punto? Son los vectores que son velocidades de curvas por este punto, ¿vale? Se puede probar, efectivamente, que esto es un espacio vectorial como antes, se puede probar además que tiene dimensión... Bueno, es más fácil probar que hay un isomorfismo lineal en el caso de variedades sumergidas entre la otra definición que di de espacio vectorial tangente y esta definición que di de espacio tangente. Entonces, para interpretarlo, volvemos al cilindro, por ejemplo. Pintamos otra vez la curvina, pintamos otra vez la hélice y dices, oye, ahora, ¿quién es el espacio tangente a un punto P? Bueno, pues son las velocidades, las posibles velocidades bueno, aquí he pintado esta curva, ¿no? Pero en general, voy a hacer otro dibujo porque es que aquí se ve peor, yo creo. Vamos a hacer un dibujo de una variedad, de una superficie así un poco exótica, tal, le vamos a hacer aquí agujeros, me encanta hacer agujeros. Y dices, oye, píllate un punto, ¿vale? ¿Quién es el espacio tangente? Hombre, por este punto hay mogollón de curvas. Vamos a pintar las curvas que pasan por este punto. Hay mogollón de curvas metidas en la superficie en este caso, ¿vale? Para haceros una imagen mental, porque obviamente esta definición la estoy dando en dimensión arbitraria. Hay un montón de curvas que pasan por ese punto. Bueno, pero cada curva va a tener una única dirección de vectores tangentes en este punto, ¿vale? Las velocidades pues va a tener infinitas según el módulo, pero va a tener cada curva una velocidad. Entonces yo me puedo mover por esta curva y entonces la velocidad en este punto sería esta. Me puedo mover por esta, la velocidad en este punto sería esta. Esta. Y si os fijáis, si pilláis la colección de todas las velocidades de todas las curvas que pasan por este punto, entonces os devuelve en este caso un plano tangente, ¿vale? En este caso un plano tangente que, bueno, en realidad estaría fijado en el origen, el plano tangente, ¿vale? Los espacios tangentes, porque estos vectores son vectores libres, ¿vale? No los estoy definiendo como vectores más el punto, que sería lo fijado. ¿De acuerdo? Si no se perdería lo de ser espacio vectorial y la teoría nos quedaría mucho más chusta, ¿vale? Pero esto para que os hagáis una imagen mental. Pillamos esto y ahora este plano lo trasladamos al origen, ¿vale? Insisto en esto porque puede complicar algunas partes de la intuición, ¿sí? Bien. Bueno, pues esta es la visión del físico. Comprobad que es equivalente a la otra. Y ahora voy a dar la visión que más me gusta a mí, ¿vale? Aunque yo soy más algebrista que analista, pero esta visión es que es la mejor para trabajar en variedades. Y es una versión para adultos. Realmente, en vez de visión del analista, lo llamaría visión para adultos, ¿no? Pero bueno, visión del análisis. Visión del análisis. Análisis. Muy bien. Vale, ahora tengo que introducir una cosa que es un poco abstracta. Realmente es un objeto algebraico. Pero antes de introducirlo vamos a fijar un poquito de notación. Recuerdo que en el otro vídeo presenté lo que era una aplicación diferenciable entre dos variedades diferenciables. Una aplicación diferenciable, lo recuerdo rápidamente, entre dos variedades diferenciables. Bueno, una aplicación entre dos variedades diferenciables se dice que es diferenciable, realmente sabemos lo que es una aplicación diferenciable en abiertos de Rn o de Hn, porque en el vídeo de Conborder ya lo generalicé. Pero en variedades cualesquiera, que no tienen por qué estar sumergidas, de hecho esto ya no va sumergidas, una aplicación se dice diferenciable si toda localización es diferenciable. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que me pillo una parametrización cualquiera de m, me pillo una parametrización phi cualquiera de n, me pillo una parametrización psi cualquiera de n. Y si ahora hago si inverso f phi, que ahora esto irá de un abierto de Rn en un abierto de Rm, ¿vale? Esto ya es una función entre abiertos de espacios afines, ya sé definir la diferenciabilidad. Pues esto es diferenciable si solamente si esto es diferenciable para todo par de parametrizaciones que pille. Lo repito para que lo tengáis fresco y por si no os habéis visto el vídeo. Bien, entonces, cuando hable de función, he insistido muchas veces en que
Cuando diga función, me voy a referir a que esto de aquí es R, ¿de acuerdo? Muy bien, así, el conjunto de aplicaciones diferenciables entre dos variedades lo vamos a denotar por C infinito de M en N, ¿vale? Estas son las aplicaciones diferenciables de M en N. Diferenciable aquí significa C infinito, ¿vale? En el caso de abiertos y por tanto aquí también. Ahora, el conjunto de si yo pongo simplemente C infinito de M, esto va a ser lo mismo que C infinito de M en R. Es decir, son las funciones diferenciables en M. Pero puedo poner un tercer conjunto, que es este. Voy a ponerlo con un punto y coma. C infinito de M en P, donde P se entiende que es un punto de M. Vale, ¿esto qué es? Que no os líe. Esto es el conjunto de las funciones, ¿de acuerdo? De las funciones que son diferenciables, de las funciones en M, que son diferenciables en un entorno de P, en M. ¿Qué significa esto? Pues estos son, vamos a definirlo así, ¿vale? Explícitamente, para no liar. Son las funciones f de w en R, funciones diferenciables, función diferenciable, donde w, perdón, es un entorno abierto de P en M. Es decir, ahora, con esta definición que voy a dar, no hace falta que la función sea diferenciable en toda la variedad, ni siquiera que esté definida en toda la variedad. Lo que hace falta, porque me voy a fijar en el carácter local en un punto, es que por lo menos exista un entorno alrededor del punto que puede ser distinto y será en general distinto para cada función que yo pille. Para cada función que yo pille va a existir un entorno del punto donde aquí sí esté definida y sea diferenciable. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea. Por lo menos que os quedéis con la intuición. Por cierto, esto es un espacio vectorial, esto es un espacio vectorial, esto es un espacio vectorial. De dimensión grande. Fantástico, muy grande. Fantástico, os podéis imaginar, ¿no? Infinita, obviamente. En general. Vale, entonces, vamos a definir una forma lineal sobre ese espacio vectorial muy particular. Y ahora esto es lo que os va a resultar más abstracto y más sacado de la manga. Ya sabéis que los matemáticos tendemos a no dejar el andamio puesto. Pero lo que voy a hacer va a ser presentaros la definición e inmediatamente recordaros un concepto para ver cómo esta definición sale para generalizar este concepto. Claro, dices, oye, cuando tú tienes ese concepto o esa historia, que no quiero adelantar lo que es, dices, ese operador, digamos, ese operador tiene, en el caso de Rn, que es el caso naif, el caso estándar, pues tiene una serie de propiedades, ¿no? Tiene un montón de propiedades, se puede encontrar. La historia es, ¿cómo me doy cuenta de que si pillo en concreto estas propiedades, ese es el patrón que ese es el patrón bueno, digamos, que ese es el patrón común a la generalización que me da buenas propiedades? Obviamente eso lleva muchos años de trabajo para darse cuenta en que necesitas exactamente esas propiedades y obviamente pues aquí estamos a hombros de gigantes. Así que os voy a presentar la siguiente definición, que os va a resultar extraña al principio y luego voy a intentar que os resulte más familiar. Derivación. Derivación en un punto. Muy bien. Atención. Dada una variedad diferenciable M, una derivación en un punto P de M es una forma lineal de, no voy a poner P, de P, de, atención, el espacio vectorial C infinito de M en P, es decir, el espacio de las funciones diferenciales en un entorno de P. Y cuando digo forma lineal, claro, ¿qué significa forma lineal? Por si acaso no lo sabéis. Una forma lineal es una aplicación lineal, nada más, y cuando digo forma, lo que me estoy refiriendo es que el conjunto de parada es el cuerpo sobre el que estoy definiendo el espacio vectorial. Claro, he dicho antes, esto es un espacio vectorial. ¿Sobre qué cuerpo? Es un espacio vectorial real, ¿vale? Es decir, con el producto por números reales y la suma, esto es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales. Entonces, una aplicación lineal que vaya al cuerpo se llama una forma lineal, nada más.
luego existen, igual estáis más familiarizados con las formas bilineales, que es el producto escalar, por ejemplo, es una forma bilineal. Bueno, entonces, pero eso ya es álgebra multilineal. Dado un punto, una derivación en un punto es una forma lineal del espacio vectorial de las funciones diferenciables en un entorno del punto que verifica la regla de Leibniz. Que verifica la regla de Leibniz. Y no os asustéis que ahora os digo lo que es. ¿Vale? Dos puntos, ¿qué es la regla de Leibniz? Bueno, la regla de Leibniz es la regla del producto de dos funciones, por si acaso no la conocéis así, ¿no? Y dices, oye, ¿y esto cómo...? De la derivada del producto, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que la derivada de f por g es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Pero claro, aquí no estoy diciendo que esto sea una derivada. Hombre, el nombre se parece, ¿no? Derivación algo tendrá que ver. Claro, el asunto es la regla de Leibniz. Y digo, oye, ¿ahora cómo la defino? Porque claro, si yo ahora hago la derivación de una función, claro, la regla de Leibniz es, yo me pillo la derivación de un producto de dos funciones, ¿vale? La función producto, aunque esté definida en una variedad, es lo mismo, ¿no? Es la función que a cada punto le asocia como imagen el producto de las imágenes. Bien, entonces, ¿qué es la derivación del producto? Podría empezar igual, ¿no? Derivación del primero, que ahora diría, por el segundo sin derivacionar, pero claro, si el segundo no le aplico la derivación, es una función, pero esto es un número real, y esto tiene que ser un número real. ¿Qué hago? Pues lo natural, evalúo la función en el punto. Y como esta función es una función que es c infinito en un entorno de P, entonces es una función, ¿no? Es decir, esto va a la vez a un número real. G está aquí, por tanto, si yo le meto un punto, esto sigue siendo un número real. Pues es esto más lo mismo, pero al revés. Y todo esto está bien definido porque esto es un número, por definición, esto es un número, por definición, tal, y esto está en R. Bueno, pues esta es la regla de Leibniz. Y esta definición, que parece tan abstracta, dices, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos estás contando? ¿Cómo te has ido por las ramas? ¿Qué tiene que ver esto con el espacio tangente? Pues ahora os van a encajar todas las piezas del rompecabezas. Cuando os recuerde la siguiente historia. No sé si darle la vuelta a la pizarra. Vamos a darle la vuelta a la pizarra. Esto es peligroso, porque dices, oye, a ver si ahora no me va a cuadrar. A ver si ahora no me va a cuadrar bien. A ver, voy a verlo. Sí, ¿no? Vale. Entonces, ahora os voy a presentar, os voy a recordar el concepto de, lo voy a poner en azul para cambiar un poco, derivada direccional. Que igual algunos acordáis, pero lo normal es que si sois matemáticos, os haya pasado desapercibido, a menos que os hayáis dedicado a la optimización o algo de eso, ¿no? Los ingenieros, por ejemplo, usan la derivada direccional mucho para optimizar cosas, pero si sois ingenieros seguramente no estáis viendo este vídeo, a menos que sea por vicio, ¿no? Entonces, ¿qué es una derivada direccional? Bueno, cuando yo tengo una función, ya en el ambiente usual, ¿vale? Volvemos a análisis en varias variables, a preescolar. Vale, si yo tengo una función de Rn a R, realmente me basta con que esté definida en un abierto de Rn, pero bueno, vamos a ser más generales, venga. Una función definida en un abierto de Rn a R, lo típico, una función diferenciable, ¿vale? Aquí diferenciable es c infinito, no os basta con c1 para esto, pues ya sabéis que el gradiente de una función en un punto, siempre esto ya estáis hartos, es la dirección de máximo crecimiento de la función en el punto. Eso es, oye, claro, aquí lo bueno es que estoy en un abierto de Rn, por ejemplo, es una función de un abierto de R2, ¿vale? Estamos en el plano. Y tengo una función de un abierto de R2 a R, ¿vale? Una función que esta sí se puede graficar, ¿no? Como una superficie y todo el rollo, ¿no? Que esto, pues, es un tipo de parametrización en realidad que se llama parametrización de Monge. Y dices, oye, esto de aquí, dices, tengo un puntito aquí, ¿vale? Tengo un puntito aquí. Me puedo mover, fijaos, me puedo mover en cualquier dirección, ¿no? Ya podéis ver que el espacio tangente para Rn, para cualquier punto de un abierto de Rn, es todo Rn, ¿vale? Fantástico, entonces me puedo mover en cualquier dirección. Pero el gradiente me da una dirección privilegiada, ¿vale? De manera que localmente, si yo me muevo en esta dirección,
voy a obtener la dirección de, o esta va a ser la dirección de máximo crecimiento, es decir, si parto de este punto, claro, luego una vez que avance, por poco que avance tendré que recalcularme otra vez el gradiente, ¿no? Es decir, puede ser que esto me vaya dando una serie de direcciones que, anda, estos son los vectores tangentes a una curva, qué casualidad, ¿no? Pues todo tiene que ver. Claro, entonces, ¿qué es la derivada direccional? Es un numerito, ¿vale? Es un numerito que nos dice cómo de buena es la dirección que estamos pillando. Si, imagínate que dices, vale, si voy por aquí máximo crecimiento, pero por el motivo que sea me cuesta mucho, o computacionalmente o lo que sea, ir por aquí en la práctica. Dices, oye, tengo ahora otro conjunto de direcciones, voy a probar la que yo creo que es, o de esas direcciones, ¿cómo sé cuál es la mejor? Bueno, pues a partir de un numerito que es la derivada direccional. La derivada direccional, os recuerdo, d sub u, y esta notación que estoy poniendo no es casualidad, de una función en un punto que se define, o se puede definir, como el producto escalar del gradiente de la función en el punto por u, ¿vale? Donde u es un vector de Rn. O sea que es un número, realmente. Es el producto escalar, ¿vale? Y el producto escalar de estos dos vectores, ¿quién es? Es norma del primero, o módulo del primero, porque el gradiente obviamente es otro vector de Rn, así que esto está bien definido, por norma del segundo, por el coseno del ángulo que forman, ¿no? De manera que si yo ahora como dirección meto la dirección del gradiente, pues claro, aquí obtengo el módulo al cuadrado, que es lo máximo, ¿de acuerdo? El crecimiento va a ser el máximo. Si meto menos el gradiente, voy a obtener coseno de 180 menos 1, dirección de máximo de crecimiento, ¿de acuerdo? Si pongo 90, pues ni crece ni decrece, ¿de acuerdo? Entonces, este número, según la dirección que le metamos en un punto fijado, nos dice cómo de buena es esa dirección de crecimiento. Bueno, esto es una derivación. Vamos a verlo. Es inmediato ver qué es una derivación. Bueno, el que es una derivación exactamente, lo que podemos, si ahora interpretamos d sub u, ¿vale? Fijado el punto P, interpretamos d sub u como un operador, ¿vale? Entonces, si ahora fijado P en el abierto U, defino el operador d sub u, ¿vale? Fijaos, este operador yo le meto, es una máquina al que yo le meto una función y me devuelve un número. Es decir, es una forma, ¿vale? Va a los números reales. Es un operador, por tanto, que va de las funciones c infinito, ¿vale? En este caso, he elegido esta función, pero podría haber pillado otra. Las funciones c infinito en m, que es la variedad, en este caso es Rn, podría pillarme el abierto, me da igual. En P, funciones diferenciales en un entorno de P, a los números reales. ¿De qué manera defino esto? Pues de la manera que yo le meto aquí una función y lo que me devuelve es la derivada direccional de la función en el punto, esto que he pintado aquí. Vamos a hacer el ejercicio de probar que esto efectivamente es una derivación. Bueno, en primer lugar, es una forma, es decir, va a parar a R. Veamos que es una forma lineal, es decir, que es lineal. Bueno, esto lo voy a hacer con colorinchis, ¿no? Vamos a escribir bueno, vamos a hacerlo explícitamente, du de... Entonces, para ver que es lineal, directamente lo hago de golpe. Si ahora me pillo una combinación lineal de funciones, ¿vale? Una combinación lineal finita de funciones, hay que ver que la derivada direccional de la combinación lineal es la combinación lineal de las derivadas direccionales. Pero eso es fácil, porque ¿esto quién es? Esto es el producto escalar del gradiente de esta función, no voy a poner los subíndices, en el punto, ¿de acuerdo? Por u, por el vector u. Pero ¿quién es el gradiente de la suma? El gradiente de la suma, fijaos, el gradiente que es un vector y en cada componente me hago la derivada parcial. Pero la derivada parcial se comporta igual que la derivada normal respecto a la linealidad, ¿no? Es decir, la derivada parcial de la suma de las derivadas parciales y la derivada parcial de una constante, la constante sale fuera. Luego eso se hace componente a componente y puedo escribir que el gradiente de la combinación lineal es la combinación lineal de los gradientes de las f sub i en el punto por u. Y ahora esto ya está casi, como el producto escalar es una forma bilineal, es lineal respecto a cada factor. ¿Eso qué significa? Que si yo meto una combinación lineal en uno de las dos entradas, puedo sacarla fuera.
Es decir, que esto, por bilinealidad del producto escalar, es lo mismo que esta cosa de aquí. ¿Vale? Es lo mismo que esta cosa de aquí. Pero ¿quién es esta cosa de aquí? Esta cosa de aquí es la derivación, la derivada direccional en la dirección U de la función f sub i en el punto P. Luego ya lo tengo. La derivada direccional de la combinación lineal es la combinación lineal de las derivadas direccionales. Por lo tanto, efectivamente es lineal. Y ahora, ver lo que es más importante o más característico, que es la regla de Leibniz. Pues vamos a hacer la derivada direccional, o igual esto es lo que resulta más raro, del producto. ¿Sí? ¿Qué es la derivada direccional del producto? Bueno, pues la derivada direccional del producto es el producto escalar de el gradiente de la función producto en el punto con U. Claro que sí. Pero ¿quién es el gradiente de la función producto? Vamos a escribir el gradiente explícitamente. El gradiente de una función es la suma de la derivada de la función respecto a cada variable por los vectores de la base canónica, ¿no? Esto es lo mismo que poner parcial respecto a x1 hasta parcial hasta xn con U. Pero claro, esto es una parcial de un producto y aquí aplica la regla de Leibniz usual, ¿no? La regla del producto usual para funciones. O sea que esto es la derivada de f respecto a x sub i. Claro, ¿la derivada en qué punto? En p por g en p más la derivada de g respecto a x sub i en p por f en p, todo esto por los vectores e sub i con u. Pero claro, ¿ahora qué pasa? Bueno, puedo separar estos dos sumatorios, ¿vale? Le meto aquí otro, y esta g de p es común para cada x sub i, así que me sale fuera como una constante. Y esta f de p es común para todas las x sub i, así que me sale fuera. Y ahora, por bilinealidad, separo los dos factores, estos son constantes que salen fuera, y de nuevo, por bilinealidad, bueno, esto de aquí es con el e sub i es el gradiente de la f, esto de aquí con el e sub i es el gradiente de la g, y entonces me queda g de p por gradiente de f con u, o sea, por la derivada direccional de f en p, más f de p por la derivada direccional de g en p. Así que ya vemos que efectivamente las derivadas direccionales son derivaciones. Y claro, dices, oye, ¿eso generaliza la noción de... O sea, realmente el patrón se cumple, pero dices, entonces las derivaciones generalizan siempre el concepto de derivada direccional. Bueno, entonces, para acabar de convenceros de que realmente es lo mismo, en el caso sumergido, ¿vale? O sea, las derivaciones que he definido valen para todo, para el caso sumergido, para el caso no sumergido. Pero para el caso sumergido, podéis probar que hay un isomorfismo lineal evidente entre el espacio tangente que os había definido antes como velocidades a curvas en P o por P, ¿vale? Y el espacio de las derivaciones en P, ¿vale? Hay un isomorfismo lineal entre estos dos espacios vectoriales y entonces eso prueba que realmente son el mismo espacio vectorial, entonces prueba que esto es el espacio tangente. ¿En qué consiste ese isomorfismo lineal? Pues a cada vector v de aquí, que es una velocidad de una curva, le asocio la derivación que consiste en la derivada direccional en la dirección de v en p, ¿vale? Entonces, si hacéis eso, claro, dices, bueno, ¿cómo defino una derivada direccional? ¿Cómo defino una derivada direccional, verdad? En general, ¿no? Porque la derivada direccional me la has definido en Rn. Pues exactamente igual que se hace en Rn. Lo que pasa es que, claro, habría que, claro, si yo le meto aquí una función, ¿no? ¿Quién es dv de f? Pues dv de f quiero que sea el producto escalar de algo con v y este algo tendría que ser el gradiente de f, ¿no? Pero claro, f no puede hacer directamente el gradiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hago el gradiente de...
a ver si lo escribo bien, de f compuesto con phi, en una parametrización, ¿vale? Entonces lo podríamos definir así, por ejemplo, y definiéndolo así creo que todo cuadra. Tampoco me voy a preocupar demasiado, probadlo vosotros si no están mis libros, porque ahora es cuando os voy a dar la definición buena, ¿vale? Entonces vamos a dar ya, por fin, la versión para adultos, ¿vale? La versión para adultos del espacio tangente. Ya sabemos lo que es una derivación en general, la definición general de derivación, y ahora vamos a definir lo que es el espacio tangente en un punto. Entonces, dada una variedad diferenciable M, dado un punto P en M, decimos o llamamos vector tangente. Voy a definir lo que es un vector tangente, ¿vale? Voy a redefinirlo. Llamamos vector tangente a M en P a toda derivación alfa prima de 0, dices, coño, esto ya lo estás definiendo como una velocidad, ¿no? En el sentido, ya, pero esto es notación de momento, ¿vale? A toda derivación alfa prima de 0, que por supuesto va de las funciones c infinito a r, para la que existe una curva alfa en un intervalo abierto menos epsilon epsilon en m, una curva diferenciable en m, ¿vale? Si no digo más, pues se sobreentiende, con alfa en 0 igual a p. Igual hubiese estado mejor introducir esta notación después, ¿no? Dice, a toda derivación para la que existe una curva alfa y la derivación queda definida así. Pero fijaos, esto ya no es la derivada ni hostias, ¿vale? Luego coincidirá en el caso sumergido, pero esto a priori no es la derivada ni leches. Esto es notación. Estamos denotando por analogía con las velocidades, por eso lo he introducido antes, alfa prima de 0, la velocidad de esta curva, ¿vale? Pero realmente es una derivación para la que existe una curva verificando esta y la derivación se llama así, ¿vale? La derivación asociada a la curva alfa la llamo alfa prima en 0, pero a priori no tiene nada que ver. Y no acaba aquí la definición, de manera que, bueno, que actúa de la forma siguiente, que actúa así. Alfa prima en 0. Esto os va a resultar muy raro si es la primera vez que lo veis. Actuando sobre f, dices, coño, aquí tengo lo que estaba acostumbrado a ver como vector tangente actuando sobre una función. ¿Cómo actúa? Pues actúa de la manera siguiente. Esto va a ser la derivada respecto a t, ahora os explico de dónde viene esto, de f compuesto en alfa en t igual 0. Y dices, ¿qué? Vamos a pensar un momento. Si yo aquí estoy derivando respecto a t es porque esto que tengo aquí, efectivamente lo puedo derivar respecto a t. ¿Pero esto quién es? Bueno, pues hacemos la composición. Yo tengo aquí mi variedad, ¿vale? Tengo aquí mi variedad. La estoy dibujando sumergida porque no sé dibujar variedades no sumergidas, obviamente. Tengo aquí mi variedad, tengo aquí un punto P y tengo aquí una curva alfa, ¿vale? Y asociada a esa curva tengo una derivación, ya veremos cómo. Pero aquí tengo el intervalo abierto, el menos epsilon epsilon, y aquí voy con alfa. Y luego, alternativamente a esto, tengo una función f, ¿de acuerdo?, que va a los números reales. Entonces, ¿quién es alfa compuesto con f? Es decir, ¿quién es ahora la flechita verde? Pues la flechita verde va de menos epsilon epsilon, de un abierto conexo de la recta, a la recta. Es una función de una variable. Y aquí estoy haciendo la derivada de una función de una variable. Nada más. ¿Ok? O si queréis, bueno, ya está. Si es que no me tengo que andar con más historias, con más rodeos. Es una función de una variable. Nada más y nada menos. Y ahora vamos a reflexionar sobre este concepto, obviamente. ¿Vale? Es una función de una variable. Fantástico. Vale, y ahora dices, bueno, has definido lo que es un vector tangente. ¿Quién es el espacio tangente ahora? Bueno, pues estoy definiendo el espacio, o defino el espacio tangente como el conjunto de los vectores tangentes, entendiendo como vector tangente esta definición,
a la variedad en P, ¿vale? Os puede resultar un poco extraño, así que vamos a trabajar sobre esta definición. Repito que esto generaliza lo anterior y en el caso sumergido tiene que coincidir. Así que para maniobrar un poquito, vamos a entender ahora ya por fin quién es en el marco de las derivaciones. Por eso es versión del análisis, ¿no? Porque recurro a la derivada lateral, que la derivada lateral es un concepto del análisis, claro. Y claro, el asunto de derivación viene de aquí. Entonces dices, oye, ¿por qué en el vídeo anterior nos presentaste esto? ¿Vale? Esto recuerdo quién era en el caso sumergido. Esto era, la imagen era hacerme la derivada en la preimagen del punto, ¿vale? O si P es phi de A, pues aquí pondría A. De phi, es decir, porque habíamos visto que el espacio tangente era la imagen vía la derivada de la parametrización. Claro, aquí es que no tenemos en general una derivada, porque ya no caemos en una cosa que esté sumergida en un RP, sino que caemos en una cosa que es un conjunto, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos definido lo que es una aplicación diferenciable, pero al menos de momento no tenemos definido lo que es una derivada. Es esto aplicado a E sub i, donde E sub i es el vector de la base canónica que tiene ceros y, en todas las posiciones, salvo que en la iésima tiene un 1, ¿vale? O sea, es la imagen del iésimo vector de la base canónica. Eso es, que la derivada de la parametrización nos transforma la base canónica en la base de las parciales, o sea que es una base del espacio tangente. Pero ahora vamos a entender por qué se le da este simbolito. Y es que se le da este simbolito, que parece al principio un poco contraintuitivo, porque efectivamente esto actúa como una derivada parcial. Y luego en otro vídeo, en el de campos tangentes, os explicaré por qué se matiza tanto la barra y el punto. Bien, entonces vamos a entender quién es esto. Para entender quién es esto, vamos a retroceder un poco a la expresión local del asunto, ¿vale? Os recuerdo que si yo tengo una derivación, un vector tangente alfa' en 0, ahora esto actúa sobre una función, ¿y esto qué nos devuelve? Pues esto lo que nos devuelve es la derivada respecto a t de f compuesto en alfa en t igual 0. Y ahora aquí vamos a meterle el truco del almendruco. Obviamente, phi, dado una parametrización, ¿vale? Suponemos que u phi es una parametrización. Entonces alfa tendrá una expresión local respecto a esta parametrización, ¿no? Que es alfa compuesto con phi inverso. Pero claro, podemos hacer ahora el truco del almendruco, y el truco del almendruco es este. Y ahora os voy a introducir un poco de notación. Puedo meter aquí phi, puedo meter aquí phi inverso, ¿vale? Si u es un entorno de P, ¿de acuerdo? Perdón, phi de u es un entorno de P, ¿no? Phi de u es un entorno de P. Esto está bien definido, ¿vale? Porque la derivada se define localmente, entonces me restringo a un entorno más pequeño, esto está bien definido. Y esto es la identidad, porque esto es un difeomorfismo sobre su imagen, con lo cual es invertible. Vale, ¿y en qué nos facilita esto la vida? Coño, esto es precisamente la expresión local, esto es la expresión local de la curva. Y esto ahora vemos quién es, ¿vale? Entonces, la expresión local es con lo que vamos a maniobrar todo el rato. Phi inverso compuesto con alfa va del intervalo menos epsilon epsilon, o de un abierto en general de la recta, en un abierto de un Rn, ¿vale? O de un Hn. ¿Y cómo vamos a matizar la notación? Claro, alfa de t, esa curva, es una curva diferenciable, nada más hemos dicho que es una función o una aplicación diferenciable a la variedad, pero aquí ya no tenemos las coordenadas alfa 1 de t hasta alfa p de t que teníamos antes por estar sumergidos. Lo que sí tenemos como coordenadas es la expresión local, claro que sí. Entonces a la expresión local la vamos a denotar x1 de t, xn de t, y fijaos, hay tantas coordenadas como la dimensión de la variedad diferenciable, ¿vale? Entonces ahora la expresión local de la curva va a tener esas coordenadas. Igual que antes, en el caso de la hélice, teníamos tt, ¿verdad? Pues ahora tenemos x1 de t hasta xn de t. Y esta va a ser la expresión local. Y claro, esto tiene una ventaja ahora, porque dices, oye, y por otro lado, ¿quién es phi compuesto con f? Pues ahora esto va a ir de un abierto, de un Rn, ¿a dónde? Pues esto, la phi iría a m, y luego la f me lo manda a r. Luego ahora esto es una función de n variables. Aquí tengo n variables, x1, ya no pongo de t ni nada, son variables en este abierto, x1 hasta xn, y me lo manda a un número real, f de x1, xn. Así que cuando aparezca esto de aquí, f compuesto con phi, ¿vale?
de x1 hasta xn, lo voy a denotar como directamente f de x1 xn, es decir, vamos a reinterpretar esta cosa de aquí. Entonces, claro, esto que ya es una función de las de toda la vida, sí que la puedo derivar, es decir, sí que tiene sentido, no tenía sentido escribir esto, ¿no? Pero sí que tiene sentido escribir esto, ¿vale? Porque esta función ya es de las de toda la vida, ya puedo tomar derivadas parciales, que tampoco teníamos definido el concepto de derivada parcial en general. Había dicho que era una aplicación diferencial entre variedades, pero ya está. Entonces tenemos esto. Esto lo voy a denotar así, ¿vale? Por abreviar. Y lo voy a hacer así porque lo hacen así todos los libros. Claro, que todos los libros también a veces a la expresión local, ¿no? La llaman directamente como la curva. Eso no. Voy a intentar poner estos 3 palitroques para que se entienda que es la expresión local, ¿sí? Y voy a incidir sobre ello cada vez que aparezca porque es que si no sí que es un lío. Luego ya no sabéis si estáis trabajando con la curva, con la expresión local, etc. Pero esto sí que lo voy a emplear. Entonces, claro, fijaos aquí dónde está el asunto. ¿Qué ventajas tiene ahora escribir esto de esta manera? ¿Por qué esto es el truco del almendruco? Bueno, pues esto es el truco del almendruco por el siguiente motivo. Ahora, esto es una función de variable real compuesta con otra función de variable real. Claro que sí, ¿no? Esta es de n variables reales y esta es de una variable real a Rn. Claro, pues ahora sí que podemos aplicar con estas dos la regla de la cadena, ¿no? Esto es como si esta función, la función f compuesto phi, está evaluada o se está comiendo, está sustituida en esto de aquí, ¿vale? Es la composición de dos funciones de variable real que a la vez son composición de aplicaciones entre variedades y cosas raras. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena. Si yo tengo una función de n variables y le meto una función de una variable, ¿de acuerdo? O sea, de una variable a las n, ¿cuál es la regla de la cadena? Pues es el gradiente de esta, ¿de acuerdo? Por producto escalar, esto que tengo aquí. O escrito en forma más resumida, la suma desde igual 1 hasta las componentes que hay, que es n, de la... por esta vez lo voy a escribir completo, ¿vale? Para que no haya líos. De la derivada de esta función, ¿de acuerdo? Respecto a x sub i, ¿en qué punto? Voy a ponerlo así, el punto. En el punto, lo de dentro, ¿vale? Sustituido en t igual a 0, pero en t igual a 0, ¿dónde está lo de dentro? Alfa en 0, ¿quién es? Alfa en 0 es p. Luego esto es phi a la menos 1 de p, ¿vale? Sustituido en el punto phi a la menos 1 de p, que esto también por notación se suele poner p, pero bueno, da igual poner aquí p que phi a la menos 1 de p. Bueno, de momento voy a ponerlo bien. Phi a la menos 1 de p por la derivada de esta función, ¿vale? Respecto a su única variable que es t, evaluada en, de la componente iésima, que es la que estamos aquí derivando, ¿verdad? De esta función respecto a su única variable que es t. Claro, pero esta función realmente es x1 de t hasta xn de t, ¿no? Entonces, por la regla de la cadena tengo derivada de la de sería gradiente, escalar, la derivada de esto, que esto sí está bien definido. Entonces aquí tengo la derivada iésima por la derivada de la componente iésima, xi', ¿en qué instante? En el instante 0. Bueno, pues ya está. Esto es. Pero ahora esto lo voy a reexpresar con la notación que a mí me gusta. Bueno, que a mí me gusta, no, que es omnipresente. Entonces esto lo voy a reexpresar así, ¿vale? Espero que se entienda. xi', 0, bueno, el producto es conmutativo. Y ahora esto directamente lo voy a denotar así. Parcial de f respecto a xi en p, ¿vale? Y así se entiende que esto es lo mismo. Sencillamente. Cuando veáis, claro, dices, coño, parcial de una función que va a una variedad, eso no se puede derivar. Será de la función compuesto con la parametrización. Es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando maniobráis. Entonces, ya está todo hecho. Que ahora vais a entenderlo todo, ahora os va a hacer clic todo. Fijaos, alfa' en 0 actuando sobre f es la expresión local por las parciales de bueno, si queréis la localización de la función y toda la pesca. Claro, pero fijaos en otra historia. Os he dicho, esto también se tendría que probar, que el espacio de las derivaciones es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, esto, alfa' en 0,
es un vector de un espacio vectorial, ¿no? Un espacio vectorial de funciones, o sea, el propio espacio de las derivaciones, os he dicho lo que es una derivación, que a la vez es una forma lineal que va de un espacio vectorial a R, pero el propio espacio de todas ellas es un espacio vectorial. O sea que esto es un vector de un espacio vectorial. Claro, cuando tengo un espacio vectorial de funciones, ¿cómo descompongo en una base? Pues lo hago actuar sobre un elemento, que en este caso resulta que es otra función, aquí es lo que es un poco lioso, y veo qué relación hay. Entonces, fijaos, si yo ahora tuviera como curva, ¿vale? Una curva tal que las xy' en 0 fueran todas 0, salvo una, que valiera 1, obtendría aquí nada más la derivada de f respecto a x sub y. ¿Entendéis? Entonces eso motiva escribir lo siguiente, que por ahora es notación, pero que va a dejar de serlo en segundos. Xy' en 0, y aquí pongo la derivada respecto a xy en p, todo esto actuando sobre f. Entonces, claro, si me estoy escribiendo alfa' en 0 como vector, esto es una derivación que actúa de esta manera. ¿De acuerdo? Es una derivación que actúa de esta manera. Entonces me estoy escribiendo alfa' en 0 en la base de estos elementos, que ahora explico quiénes son o defino quiénes son, actuando sobre f. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son estos individuos? ¿Quién es el individuo parcial respecto a x sub i en P? Bueno, pues es el individuo que actuando sobre f, ¿de qué manera actúa? Pues actúa devolviéndome la parcial de f respecto a x sub i en P, donde esto repito y reitero que es en realidad la parcial de f compuesto con una parametrización en la imagen inversa, ¿vale? O sea que por eso se le pone este simbolito de parcial, porque actúan como funciones como auténticas derivadas parciales. Y esto de momento os puede chirriar un poco, porque dices, ya, pero entonces esto no es un vector tangente como lo has definido, ¿no? Porque estás definiendo los vectores tangentes como un tipo de derivación muy concreta que actúa como derivada respecto a t de una curva. Bueno, pues esto actúa como derivada direccional, perdón, como derivada respecto a t de f compuesto con una curva. ¿Con qué curva? ¿Cuál es la curva para la que cuál es la curva alfa o beta, para no liar? ¿Cuál es la curva beta tal que esto es beta' de 0? Pues la curva asociada es precisamente la curva que tiene expresión local, 0, a ver cómo lo pongo, 0, salvo un t en la posición iésima, 0, 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo ahora me hago f compuesto con esta función? Si yo ahora me hago f compuesto con esta función, vamos a hacerlo explícitamente, o sea que esto lo voy a definir de esta manera. Esto es un vector tangente. Claro, esta sería la expresión local de una curva, pero obviamente a partir de una expresión local, las expresiones locales están en biyección con curvas, ¿vale? Entonces, phi de esto, ¿vale? Si yo me hago phi de esto, tengo una curva beta de t, que consiste en phi de esto, y entonces esto es la derivada respecto a t de la función f compuesto con beta en t igual 0. Y venga, para que esto se vea, lo voy a desarrollar otra vez explícitamente. ¿Quién es beta de t? Beta de t va a ser phi de 0, t en la posición tal, en la posición iésima, 0. Y ahora vuelvo a aplicar el truco del almendruco. Es decir, vuelvo a meter aquí entre medias phi y la inversa, ¿vale? O sea, aquí meto phi compuesto con phi inversa, que es la identidad, es como no hacer nada, ¿vale? En t igual 0. Pero oye, esta inversa se come hasta phi, ¿no? Y entonces me queda realmente lo mismo. Y entonces, bueno, o si quieres, me queda, vale, f compuesto con phi, y ahora, phi inversa de phi me queda esta cosa de aquí, ¿vale? Es f compuesta de phi, y todo esto se come a esto de aquí. Entonces, si aplico ahora la regla de la cadena, porque esto ya es una función de una variable, bueno, de n variables en una, y esto es una función de una variable en n, esto será la parcial de esta función de f compuesto phi respecto a xy,
por la derivada de esto respecto a... por la derivada de esto, ¿verdad? Respecto a x sub i, ¿no? A ver, sí, eso es. La derivada de esto, ¿vale? X sub i' de la componente iésima en t igual 0. Pero claro, la derivada de estas componentes son todas 0 menos la de la componente iésima, que es 1. O sea que eso es una delta de Kronecker y... Bueno, esta es justo la componente iésima, entonces voy a poner un sumatorio en J, y esto es una delta de IJ. O sea que aquí lo que sobrevive es la parcial de f compuesto phi respecto a xi en el punto, que es lo que habíamos llamado parcial de f con respecto a xi. O sea que la definición que he dado efectivamente coincide con una definición de vector tangente. Así que sin más, ¿quiénes son los vectores tangentes de las parciales? Son las derivaciones que actúan sobre f derivando su composición con phi respecto a la coordenada iésima. Otra forma de verlo, tiene que existir una curva de manera que, una curva beta, de manera que beta compuesto con f, su derivada respecto a t en 0, me dé la actuación de esta derivación. ¿Qué es esa curva? Es la curva que tiene por expresión local 0, salvo un parámetro t lineal en la posición iésima y el resto 0. La elevo con la parametrización y construyo la curva. Nada más y nada menos. Bueno, pues ahora ya sabemos cómo descomponer, bueno, el espacio de los vectores tangentes, que son las derivaciones, ¿verdad? Así definidas. Ya hemos encontrado que a la vez es un espacio vectorial, de hecho van a ser el mismo. Hemos encontrado que es un espacio vectorial porque es el espacio generado por las parciales, que ya las hemos definido, y así podemos generar, acabamos de demostrar que podemos generar cualquier vector tangente a partir de todas las parciales. Entonces hemos definido, o el espacio tangente lo puedo definir de nuevo, y estas definiciones acabo de demostrar que son equivalentes, como el subespacio generado por las derivaciones, ¿verdad?, de las parciales en el punto, o bien como lo he definido antes, ¿no? Como los vectores tangentes entendidos como derivaciones, alfa prima de 0, lo que he contado antes, ¿vale? Acabo de mostrar que esas dos definiciones son equivalentes. Claro, lo que no he mostrado todavía es que el espacio tangente coincide además con el espacio completo de las derivaciones en P, y efectivamente coinciden. Pero para mostrar eso, lo mejor es a partir de un isomorfismo lineal o de plantear un isomorfismo lineal. Bueno, y ya lo último para acabar es el concepto de derivada de una aplicación entre variedades. Claro, os recordé el primer día el concepto de una derivada entre aplicaciones diferenciables o para funciones diferenciables de abiertos de Rn, ¿no? Es decir, función diferencial habíamos entendido que era c infinito, que eso ya tenéis que saber lo que es, con infinitas parciales en un abierto de Rn, ¿vale? Estoy hablando de momento en Rn. Y la derivada, pues era la aplicación lineal aquella que tiene por matriz o sea, si yo tengo una aplicación diferenciable de un abierto de Rn, voy a escribirlo explícitamente, o de Hn, porque también lo definí para Hn, pero bueno, para no liar. En Rm, la derivada en un punto A, recordad que era una aplicación lineal. Claro, si es lineal tiene que ser entre espacios vectoriales. ¿Qué espacio vectorial? Rn, que, spoiler, es el espacio tangente a un abierto de Rn en todo punto. A todo Rm es la aplicación lineal, que verificaba el tema este de que el límite de f de x menos f de a menos la parcial de menos esta aplicación evaluada en esto, partido de la norma de x menos a cuando x tiende a a, verifica 0, ¿vale? Es la aplicación lineal que si existe verifica esto, ¿no? Si la función es c infinito, de hecho si es c1, obviamente esto se verifica. Bien. Bueno, pues aunque sí hemos definido el concepto de aplicación diferenciable, ya lo he recordado en este vídeo, no lo voy a volver a recordar, entre dos variedades diferenciables, es decir, imaginaos que tengo una aplicación diferenciable entre dos variedades diferenciables, bueno, venga, lo recuerdo, sí, para toda localización es una aplicación diferenciable,
No tengo definido aún, y es lo que voy a hacer inmediatamente ahora, el concepto de derivada, ¿vale? Lo que los libros llaman diferencial. No me cansaré de decir derivada, ¿vale? Ya me sale solo, antes no me salía, antes decía diferencial, yo también. Pero con entrenamiento ya me sale derivada, porque lo distingo de la diferencial, que es otra cosa, es una forma, ya lo veremos cuando avance un poco más el curso. Entonces, ¿cómo defino la derivada entre una aplicación de dos variedades? Bueno, pues vamos a pintarla. Vamos a pintar mi variedad M, que es un señor toro, por ejemplo, y mi variedad N, ¿vale? Que es un paraboloide hiperbólico o una cosa difeomorfa, yo qué sé. Y tengo aquí mi puntín que me va con una aplicación diferenciable f a un puntín f de p. Pues la derivada va a ser una aplicación lineal. Luego, ¿qué espacios le voy a meter? Pues los que acabo de definir, el espacio tangente. Entonces, la derivada irá, y ahora veremos de qué manera, de el espacio tangente a P, de Tp de M, a el espacio tangente a F de P, ¿vale? En N, ¿ok? Entonces, la derivada es una aplicación, es una aplicación lineal, por tanto es una aplicación entre espacios vectoriales. ¿Y gracias a qué se puede definir? Pues vamos a usar un teorema, que no lo voy a demostrar, lo tenéis en el Locarmo hecho, porque es que si no me tiro hasta mañana. Entonces, dada una aplicación, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Teorema. Dada una aplicación diferenciable entre dos variedades, en un entorno de un punto me valdría, pero bueno, vamos a ponerlo en forma general, o más particular. Dado un punto de M, la aplicación de sub P de F de M, de el tangente en P de M al tangente en F de P a N, tal que, atención, tal que, claro, esto lo hemos definido como un espacio de derivaciones, ¿no? Entonces los elementos serán alfa prima de 0, tal que para toda V perteneciente a Tp de M, y para todo alfa de un intervalo menos epsilon epsilon en M, verificando alfa en 0 es P y alfa prima en 0 es V, donde alfa prima en 0 es la derivación asociada a alfa, en el sentido que hemos definido antes, tal que para todo tal, se tiene que dp de f, es decir, la derivada de f en p, aplicada a un vector v, porque la derivada va de vectores tangentes, que son derivaciones, lo que me devuelve, atención, es lo siguiente. Ahora tendré que usar, de algún modo, la noción de derivada usual, ¿no? O sea, tendré aquí que meter, ¿qué? Una derivación, ¿verdad? Y para meter una derivación necesito una curva, ¿vale? Un vector tangente en el sentido de derivación que he definido, necesito una curva. ¿Qué curva voy a pillar? Pues la derivación beta prima en 0, ¿ok? Le tengo que asociar esa derivación, ¿dónde? Beta la defino, como no puede ser de otra manera, tiene que ser una curva, ¿dónde? En n. Pues ¿cómo hago eso? Hombre, aquí tengo ya mi intervalín i, o mi intervalín menos epsilon epsilon, y aquí esto lo elevo aquí con un alfa, ¿no? Pues esto huele a flecha verde que tira para atrás, ¿no? Y la flecha verde, la green arrow, ¿qué es? Pues es, me vengo aquí con alfa, y luego me voy con f, hombre, pues esto ya es directo, ¿no? Alfa compuesto con f, esto es una curva en n, ¿vale? Que en 0 pasa por f de p, porque en 0 esto es p, ¿vale? Y esto es f de p, donde beta dt, o donde beta es f compuesto con alfa. Bueno, ¿y qué es lo que dice este teorema? Porque de momento no estoy diciendo nada. De hecho, lo voy a llamar teodef, ¿vale? Teorema de definición. Dado una aplicación diferenciable, dado un punto, la aplicación tal que para toda derivación que yo pille, para toda curva
¿verdad? Que coincida la derivación con el vector tangente asociado a esta curva. Definiendo así, ¿verdad? La aplicación lineal, bueno, estoy adelantando, donde beta es esta curva de aquí, ¿vale? Es una aplicación que me asocia a cada derivación de este espacio una derivación de este espacio. Es lineal, es decir, es una aplicación lineal, y está bien definido el concepto de linealidad porque tengo aquí espacios vectoriales, y es independiente de la elección de alfa, ¿vale? Lo único que habría que probar, lo de probar que es lineal, es trivial. Lo único que hay que probar es que es independiente de la elección de alfa. Nada más. Y la llamamos la derivada de f en p. ¡Ya está! Eso es. ¿La derivada qué es? Es una aplicación lineal entre los tangentes a un punto y a su imagen. Eso es la derivada. Y es la aplicación que me asocia vectores tangentes, que son derivaciones dadas por una curva, ¿vale? Derivaciones dadas por una curva, a las derivaciones dadas por la curva imagen. Nada más. Ese es el concepto de derivada. ¿De acuerdo? Bueno, pues es que ya lo tenemos prácticamente todo. Y bueno, y ya que estamos, voy a anunciar, porque ya sabemos lo que es una derivada, el teorema de inversión local para variedades diferenciables. Claro que sí. Porque teníamos el teorema de inversión local para abiertos de Rn, que habíamos dicho que era muy útil y tal para el tema de la derivada, y ahora ya tenemos el teorema de inversión local, ¿vale? Para variedades. Esto ya es precioso. ¿Qué me dice el teorema de inversión local? Y la demostración es prácticamente la misma. El teorema de inversión local nos dice lo siguiente. Sea f de m en n una aplicación diferenciable entre variedades y P un punto de M. Se tiene. De hecho, me valdría quedarme en un abierto, ¿vale? Que fuera en torno de P, ¿no? O sea, podríamos pedir aquí, digo, mete un abierto que esté contenido en M, ¿de acuerdo? Y P en este abierto, bueno. Pero lo hago para toda la variedad. Se tiene que la derivada en P de F, que va de TP de M, bueno, mejor. Se tiene que F es difeomorfismo local, y obviamente difeomorfismo se define exactamente igual, cambiando sencillamente la aplicación diferenciable de abiertos de Rn, pues entre variedades, es decir, es una aplicación que es diferenciable, invertible y la inversa lo mismo, en el sentido de diferenciabilidad de aplicaciones diferenciables. Es difeo local en P, si solamente si la derivada de f en P, que va de T P de M en T de f de P de N, es un isomorfismo lineal. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! O sea, nos está diciendo ahora que cuando yo trabaje en abstracto entre dos variedades, que no tienen por qué estar sumergidas, entre esto y un plano proyectivo, yo qué sé, entre esto y esta cosa, pues voy a poder, cuando yo tengo una transformación que me lleve este toro a esta cosa que he dibujado aquí, cuando en un punto esta es la f, ¿vale? Cuando en un punto la derivada me sea un isomorfismo lineal entre los espacios tangentes, ¿vale? Esta es la derivada. Entonces voy a tener un entorno del punto que este sí va a ser difeomorfo a este. Y esto es precioso. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí.